Bueno, hola a todos. Esta vez vamos a dejar todo claro acerca de los síndromes funcionales. Inicialmente vamos a hacer como un leve, digamos una leve diferencia entre lo que son tres cuadros parecidos, que es el síndrome funcional, el simulador y facticio. Vamos luego a profundizar específicamente en el funcional sobre sus generalidades. Luego vamos a hablar de cómo se hace su diagnóstico y finalmente cómo se hace su tratamiento. Entonces empecemos. Inicialmente, cuando hablamos de síndrome funcional, tenemos que estamos hablando de un paciente o un cuadro en el cual existen unos síntomas o el paciente refiere tener unos síntomas, pero no hay una enfermedad orgánica que lo explique. Esto a su vez puede ser debido a diferentes causas. Primera, puede haber un paciente que refiera o diga tener unos síntomas, sin embargo que él realmente no esté sintiendo, sino que esté refiriendo los síntomas porque tiene una ganancia secundaria. ¿Qué es una ganancia secundaria? Que tenga alguna ganancia económica si finge los síntomas o alguna nueva localización en su trabajo o en general alguna ganancia económica. Entonces el paciente sabe que no tiene los síntomas pero refiere tenerlos para quedarse con esta ganancia. Ese es el paciente que llamamos simulador. Ese paciente realmente es muy difícil de detectar y es imposible realmente comprobar desde el punto de vista médico de la medicina que un paciente es simulador. Entonces solamente se podría, digamos, comprobar esto de dos maneras. Uno es que haya una gran discrepancia entre los síntomas que refiere el paciente y lo que uno encuentra. Por ejemplo, un paciente que refiere que no puede caminar y luego se lo encuentra usted corriendo en la calle. O dos, que el paciente haga directamente una confesión, que él confiese que está simulando, cosa que muy poco frecuentemente ocurre. Entonces es el primero, el paciente que realmente no tiene los síntomas, pero quiere una ganancia secundaria. El segundo es el paciente que tampoco tiene los síntomas y también dice que los tiene, pero este no quiere una ganancia secundaria, sino que lo que desea es atención médica. Ese paciente es el paciente que presenta el síndrome facticio, que es más como acercándose a una enfermedad, digamos, psicopatológica. Un paciente que refiere tener síntomas porque desea atención médica. Y aquí tenemos el paciente que cuando tiene este cuadro un poco más intenso o más profundo es el llamado síndrome de Munchausen. Munchausen es el paciente entonces que finge los síntomas frecuentemente para que lo atiendan diferentes tipos de médicos de uno u otro hospital, inclusive viaja a otros hospitales de otros lugares para ser atendido. Y también existe lo que se llama el Munchausen by proxy. Munchausen by proxy es cuando es una persona que es como la apoderada de otro, que tiene poder sobre él, como un padre sobre un niño o una persona que cuida un paciente con discapacidad cognitiva y refiere o enferma a este niño, a ese otro paciente, para que el niño sea atendido. Ese es el Munchausen by proxy. Y nos queda como tercera posibilidad de lo que vamos a hablar ahora, que es un paciente que dice tener síntomas, que no tiene una enfermedad orgánica que lo cause, pero que realmente siente los síntomas en él son genuinos. Ese es el paciente llamado síndrome funcional. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Qué es esto? Síndrome funcional entonces es un paciente que tiene unos síntomas corporales, cualquier tipo de síntoma en el cuerpo, o unos episodios como que tenga episodios de movimientos mioclónicos en los brazos, o alteraciones en los movimientos o coreas, o unas convulsiones no epilépticas, o sea, unas crisis como convulsivas que realmente no son epilépticas. Y todos estos síntomas son genuinos. Son genuinos y esa es la parte más importante de todas, que los síntomas realmente los está sintiendo. Sin embargo, esos síntomas no son causados por alguna enfermedad orgánica definida. Entonces, si no son causados por enfermedad, ¿de dónde salen? No está muy claro de dónde salen esos síntomas de los pacientes funcionales, pero se han dado diferentes teorías y una de las teorías es que el paciente tiene una alteración como en las conexiones neuronales o en las redes neuronales y entonces normalmente uno tiene una interrelación entre su sistema nervioso central y como que las fibras nerviosas que inervan los haces musculares y que estas son las que van a sentir como los movimientos intracorporales, es decir, los movimientos dentro de uno mismo se podrían sentir por estas conexiones del sistema nervioso y los haces musculares. Sin embargo, el cuerpo al sensar que hay este tipo de movimientos induce una cosa que se llama atenuación sensorial, es decir, disminuye esa sensibilidad de los movimientos intracorporales para que uno no esté todo el tiempo percibiendo todas las cosas que están dentro de uno moviéndose.
Sin embargo, la teoría es que en los pacientes con un síndrome funcional, su sistema límbico, es decir, su sistema emocional, está tan activado que hace una interferencia entre esa conexión entre el sistema nervioso y la sensación de las fibras musculares, disminuye entonces esta atenuación sensorial. Entonces el cuerpo empieza a percibir todos esos movimientos intracorporales y empieza a detectarlos como sensaciones anormales que puede desencadenarlos finalmente en unos síntomas. Bueno, entonces hasta ahora vamos que son unos síntomas que realmente no son de una enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante saber de esto? Porque el paciente que tiene un síndrome funcional tiene exactamente el mismo grado de discapacidad que un paciente que tiene enfermedad orgánica, es decir, por una enfermedad. Es decir, que si un paciente que tiene síndrome funcional dice que no puede caminar, va a tener la misma discapacidad que un paciente que tenga un trauma raquimedular y que no pueda caminar, las mismas dificultades en el trabajo y en su vida diaria. Y además otra cosa importante es que los pacientes con síndromes funcionales suelen tener más o son más frecuentes en ellos las comorbilidades psiquiátricas, específicamente la depresión, la ansiedad y los trastornos de pánico. Sin embargo, también como se presentan trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad o el trastorno de estrés postraumático. Bueno, ¿qué tan frecuente es este síndrome funcional? El síndrome funcional se da más o menos de 4 a 12 por cada 100.000 habitantes. Se dice que de cada 3 a una de cada 10 consultas ambulatorias tienen síndromes funcionales. Y en el 70% de los casos son mujeres, es mucho más frecuente en mujeres. Bueno, y ya sabiendo todo esto sobre el contexto del síndrome funcional, vamos a hablar ahora sobre su diagnóstico. Entonces, refiriéndonos al diagnóstico de síndrome funcional, el diagnóstico de síndrome funcional se hace actualmente por dos puntos específicos: una historia clínica típica y unos signos positivos al examen físico. Es importante resaltar estos dos puntos. Solo necesita para el diagnóstico de síndrome funcional una historia típica y los signos positivos, principalmente los signos positivos. Porque en las anteriores versiones del DSM y el CIE-10 se hablaba de que también tenía que tener un estresor, y se ha comprobado que el estresor en la parte psicológica realmente no se asocia necesariamente a un síndrome funcional. Y por otro lado, los que tienen síndromes funcionales no es en la mayoría de casos en los que se encuentre un estresor, es decir, que no necesitas tener un trauma en la infancia o algo así para desarrollar un síndrome funcional. Y por otro lado, también se tenía antes el concepto de que tenías que comprobar que el paciente no fuera un simulador, no estuviera mintiendo. Y como ya dijimos previamente hablando del síndrome del simulador, ese paciente es muy difícil de comprobar. Realmente en la medicina es casi imposible comprobar que un paciente no es un simulador. Entonces también se quitó este criterio y ahora solo están los dos: tener una historia clínica típica y signos positivos al examen físico. Empezando entonces con la historia clínica típica, en la historia de un paciente con sospecha de síndrome funcional, principalmente debemos tener cuatro aspectos. ¿Cuáles son? Primero, hay que interrogar sobre cuáles son sus síntomas físicos, porque debe tener síntomas. Es muy importante preguntar sobre estos, y hay un síntoma que suele ser muy común entre los pacientes con trastorno funcional, que es la llamada disociación. La llamada disociación se puede dividir en dos cosas: una, la desrealización, y dos, la despersonalización. Desrealización es sentirse que usted no está en la realidad, o que lo que está alrededor suyo no es real. Por otro lado, despersonalización es sentir que usted no está dentro de su propia persona, o sea, usted no es usted. Eso es un síntoma muy conocido. Realmente se suele también, digamos, pensar cuando hay pacientes que experimentan cosas muy espirituales, que refieren a haber presentado desdoblamiento. Es un síntoma llamado disociación en la parte clínica. Por otro lado, hay que preguntar, además de cuáles son los síntomas, segundo, cómo inician estos síntomas. Eso es muy importante porque muy frecuentemente los pacientes tienen al inicio una clave de lo que nos diga qué desencadena los síntomas. Por ejemplo, es un paciente que habla en público y se le presentan los síntomas, ve cierto animal y se le presentan los síntomas, pensando de pronto en una crisis de pánico, de fobia. O es un paciente que tiene crisis de migraña y ahí se presentan los síntomas, entonces se desencadena por el dolor de cabeza. Entonces hay que preguntar cómo inician los síntomas. Tercero, hay que preguntar cómo está afectada la funcionalidad del paciente por estos síntomas. Que el paciente nos diga: yo ya no puedo caminar, ya no puedo salir al trabajo, ya no puedo cargar cosas pesadas. ¿Qué es lo que le pasa por esos síntomas? Y en la historia clínica del paciente funcional,
es muy importante saber que la manera en que se tome la historia puede ser de una vez terapéutica, es decir, el escuchar el paciente o el tomar la historia de manera adecuada puede mejorar el paciente. Entonces, en la parte de funcionalidad, preguntar de la manera enfocándose en que el paciente nos cuente las cosas que sí puede hacer, no solo las que no puede o las que le afectaron la funcionalidad hasta el punto de no hacerlas, sino que puede hacer todavía. Por otro lado, la última cosa que hay que preguntar, que es muy importante también, es qué creencias tiene el paciente sobre su enfermedad. Es decir, qué cree él que le explica el cuadro, qué es lo que está mal en él, o qué cree que debería ser su tratamiento, qué le mejoraría según su pensamiento. Esto también puede ayudar a que el mismo paciente se exprese y mejore. Entonces, esa es la parte de la historia clínica. Y ahora vamos a la otra parte del diagnóstico, que son los signos positivos. Los signos positivos del examen físico son la parte más importante del diagnóstico de un síndrome funcional. Y principalmente pueden ser cuatro. Pueden ser síntomas sensitivos, síntomas de debilidad, síntomas de trastornos de movimientos o síntomas de ataques no epilépticos. Entonces, cuando tengamos un paciente con sospecha de trastorno funcional, dependiendo del síntoma que el paciente refiera o del que se queje, es que vamos a encontrar los signos. Por ejemplo, si el paciente dice que tiene débil un miembro, pues le vamos a encontrar los signos de debilidad, pero no le vamos a encontrar los síntomas de un ataque no epiléptico, por ejemplo. O al contrario, si la queja es sensitiva, no va a tener los síntomas de debilidad. Entonces, estos síntomas o signos son muy específicos, pero específicamente para el trastorno que el paciente refiera. No todo paciente funcional va a tener todos estos signos. Entonces, empezando, los signos sensitivos, digamos los tres principales, o los que digamos vamos a hablar que son más los que están validados por estudios, son primero la delimitación en la línea media, lo que quiere decir que el paciente tenga una alteración en la sensibilidad y que diga que esa alteración en la sensibilidad o esa anestesia sea exactamente terminada en la línea media del cuerpo, es decir, de la mitad para allá siente y de la mitad para acá no. Eso es muy extraño realmente de causa orgánica porque los dermatomas que llegan a la mitad suelen compartir ciertos espacios, entonces si no siente de una parte, va a sentir por la otra y no se acaban exactamente en la línea media. Segundo, que tenga una pérdida de sensibilidad no anatómica. Llaman pérdida de sensibilidad no anatómica a perder, por ejemplo, la sensibilidad de todo el brazo, del hombro para abajo. Porque realmente los dermatomas tampoco van en esa dirección, sino que son, por ejemplo, una parte del brazo externa, una parte interna, una parte de los dedos. O otro patrón inconsistente sería que diga que perdió la debilidad de toda la mitad de su cuerpo, desde la cabeza hasta el pie. Casi ninguna lesión nos va a producir una pérdida de sensibilidad de esa manera. Entonces, esas son las alteraciones sensitivas en la sensibilidad no anatómica. Y finalmente, los patrones inconsistentes de los signos sensitivos es que el paciente refiera tener una alteración en la sensibilidad que no sea consistente con el resto del examen físico. Un ejemplo, un paciente al que se le valora la propiocepción o la sensibilidad profunda y vibración y dice no sentirla, pero en el momento de la marcha tiene una propiocepción completamente normal, en donde si tuviera alteración de la sensibilidad debería tener una marcha en tabes dorsal, una marcha tabética, pues, o debería tener un romber positivo, pero si no tiene nada de esto. Otro ejemplo, que tenga alteración de teóricamente la propiocepción en miembros superiores y haga la maniobra dedo-nariz completamente normal, que es una maniobra que requiere de la propiocepción. Entonces, eso es tener un patrón inconsistente en la pérdida de la sensibilidad. Y esos eran los tres puntos en los síntomas sensitivos. Segundo, en los síntomas de debilidad, cuando el paciente refiere a debilidad, se pueden hacer cinco signos que están validados. Primero, el test de Hoover. El test de Hoover es sobre todo para debilidad de miembros inferiores. En este entonces es cuando el paciente refiere tener, por ejemplo, debilidad para la extensión de una de las piernas, digamos la pierna 1. Entonces usted evalúa la extensión de la pierna 1 y el paciente no hace ningún movimiento porque teóricamente no tiene fuerza. Entonces lo que hace usted es evaluar la pierna 2 y pedirle al paciente, en vez de que la extienda, que la flexione y que la flexione contra resistencia. Es decir, usted le va a hacer fuerza para que él no pueda flexionar esa pierna. Pero a su vez, y sin que el paciente lo note, usted va a poner su otra mano debajo de la pierna 1, que era la que tenía débil, para evaluar si cuando usted hace la fuerza con la pierna, que si el paciente hace la fuerza con la pierna 2, intenta flexionar con fuerza y contra resistencia, la pierna 1 teóricamente se va a contraer porque tiene los músculos contralaterales intentando ayudar a esa fuerza de la pierna 2. Es decir, que si usted hace este signo y encuentra que al evaluar
la flexión de la pierna 2, el paciente hace fuerza con la pierna 1 para extender, se da cuenta que él sí tiene fuerza en la pierna. Entonces, este signo o test de Hoover tiene una sensibilidad que va desde el 60 al 90%, o sea, más o menos, pero es muy específico, una especificidad hasta el 99%. Es decir, es como la tarjeta de éxito. Si usted tiene eso, lo tiene. Por otro lado está el test de abductor de la pierna, trabaja con el mismo principio del test de Hoover. Es decir, usted le evalúa la abducción de la pierna 1 y él dice no tengo fuerza. Entonces lo que va a usted hacer es evaluar la abducción de la pierna 2 contra resistencia, y cuando él intente hacer esa fuerza contra resistencia de la pierna 2, usted le pone la mano de la pierna 1 y mira que se contrae también hacia la abducción, la pierna 1. Entonces sí tenía fuerza. El mismo signo se puede hacer con los dedos, pero con los dedos inclusive es la mano contralateral. Entonces el paciente dice que no tiene fuerza en la mano 1. Entonces usted coge la mano 2, con la mano 1 extendida hacia el frente, coge la mano 2 y le dice que haga fuerza en abducción de los dedos contra resistencia. Y el paciente, después de hacer fuerza contra resistencia de la mano 2, va a empezar a hacer abducción en la mano 1 por la inervación compartida entre los dos miembros. Esos dos signos, tanto del abductor como de pierna y de dedos, tienen sensibilidad y especificidad del 100%. Por otro lado, está el test de lesión medular. El test de lesión medular se utiliza justamente cuando un paciente refiere tener debilidad en ambos miembros inferiores, como si hubiese tenido una lesión medular, que está pues paraparético o parapléjico. Entonces usted lo que hace es acostar al paciente y pedirle no, sino usted mismo flexionarle las dos piernas, eh, sosteniendo los talones en la camilla y dejándolas ahí libres. Si el paciente realmente no tiene fuerza, las piernas no se van a quedar ahí sostenidas, sino que se van a ir hacia los lados. Mientras que si el paciente realmente es un síndrome funcional, las piernas se van a quedar quietas y no se van a caer hacia los lados. Un buen test, tiene una sensibilidad especificidad del 98%. Cuarto test de debilidad es la debilidad colapsante. La debilidad colapsante consiste en un paciente en el que usted ve que en el examen físico en general o cuando usted lo ha visto, el paciente tiene fuerza. eh, Usted mira que él carga cosas o mueve con fuerza las extremidades, pero cuando usted le intenta evaluar la fuerza en el examen físico neurológico como tal y le hace resistencia, el paciente deja caer la extremidad. Eso es la debilidad colapsante, con una sensibilidad baja, 60%, pero muy específico. Y finalmente, el último signo es la inconsistencia en la debilidad. Veíamos que había una inconsistencia en las alteraciones sensitivas, también hay una inconsistencia en la debilidad, que es que el paciente tenga una debilidad en una posición y en otra posición ya no tenga la debilidad. Por ejemplo, está acostado y usted le pide que doble hacia abajo las plantas de los pies con fuerza, que lo pise hacia abajo con fuerza, y el paciente dice que no puede porque no tiene fuerza, pero cuando está de pie y le pide que camine en puntas, es capaz de caminar en puntas. Es decir, que está evaluando el mismo movimiento en dos posiciones y el paciente en una tiene fuerza y en la otra no, es inconsistente. Bueno, esos son los 5 signos en la parte de la debilidad. Ahora, en los trastornos del movimiento. En los trastornos del movimiento tenemos principalmente dos. Uno es el test de arrastre del temblor y el otro es la prueba de la instabilidad. Test de arrastre del temblor es que cuando el paciente tiene un temblor funcional, con una mano está temblando y usted le pide que con la otra empieza a hacer movimientos repetitivos. Y al hacer movimientos repetitivos usted nota que en la primera mano en la que solo estaba temblando, el temblor empieza a ser rítmico con los movimientos repetitivos de la otra mano. Y la segunda prueba, la inestabilidad, es simplemente ver que el paciente está inestable de pie y que cuando usted empieza a hacerle maniobras de distracción, es decir, por ejemplo, le mira los movimientos oculares en que el paciente tiene que estar concentrado mirándolo el dedo para mover los ojos, el paciente se le mejora la inestabilidad. Y por otro lado, cuando usted deja de distraerlo y antes le produce sugestión hacia la debilidad, el paciente se le aumenta la debilidad. Pero usted le dice, por ejemplo, mire, ahora no se está sintiendo un poco inestable y el paciente se empieza a sentir más inestable y muestra más inestabilidad. Eso es la inestabilidad como de un paciente funcional. Finalmente, ¿cuál es la semiología o cómo se ve un ataque no epiléptico de un paciente funcional? Tenemos 5 características que nos denotan esto. Primero, un paciente que tenga un ataque de inmovilidad completa, es decir, esté completamente quieto y que le dure más de 2 minutos. Normalmente los ataques epilépticos no son tan largos y suelen tener algún tipo de movimiento. No todos, pero pues en general. Segundo,
que el paciente durante el ataque que es no epiléptico tenga los ojos cerrados y mucho más si tiene los ojos cerrados contra la resistencia, es decir, usted le intenta abrir los ojos y los cierra más, le hace fuerza para no abrirlos. Eso es muy de un ataque funcional. Tercero, que tenga llanto ictal o hiperventilación ictal, es decir, esté llorando o esté respirando súper fuerte mientras está supuestamente teniendo la crisis. Cuarto, que tenga una teórica crisis generalizada, es decir, que se haya caído al suelo, supuestamente perdió la conciencia y movió todo su cuerpo, pero el paciente tenga memoria del evento y se acuerde de lo que pasó a su alrededor. Eso normalmente es una crisis funcional. Y quinto, podríamos tener un paciente que presente una crisis y a la misma vez se le esté midiendo el electroencefalograma y el electroencefalograma no muestre crisis epiléptica. Eso y otro importante sería la mordedura de lengua. Sin embargo, la mordedura de lengua se puede presentar en la crisis realmente convulsiva, pero se presenta es a los lados de la lengua. En cambio, cuando es un paciente funcional, el paciente presenta mordeduras de la punta de la lengua. Bueno, entonces esos fueron todos los signos y la manera de hacer el diagnóstico de síndrome funcional. Sin embargo, aquí hay que resaltar algo, y es que el hecho de que usted con la historia clínica y los signos positivos de un síndrome funcional diagnostique que tiene el síndrome funcional, eso no excluye que el paciente tenga alguna enfermedad neurológica. Es decir, un paciente funcional puede tener aún una enfermedad orgánica, que no es la que causa los síntomas, pero es una enfermedad. De hecho, los pacientes con enfermedades neurológicas son los que más suelen tener síndromes funcionales. Y finalmente vamos a hablar ya del tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento de un síndrome funcional? Entonces, lo primero y la primera parte del tratamiento muy importante es la explicación del tratamiento. La misma explicación del tratamiento es terapéutica y se debe explicar de una manera adecuada. ¿Cómo se explica este diagnóstico? Se explica como uno explica cualquier otro tipo de diagnósticos de alguna condición o enfermedad, con 3 pasos. 1. ¿Qué es lo que le está diagnosticando? 2. ¿Cómo se llegó al diagnóstico? Y 3. Una explicación básica de por qué se produce esta enfermedad. Entonces, para empezar, usted le dice, esto es un síndrome funcional, que es cuando usted tiene síntomas, pero no es una enfermedad la que los causa. Segundo, cómo llegó al diagnóstico, usted le explica que fue por una historia que parece de eso, y segundo, unos signos que son muy específicos de eso y que él los tiene. De hecho, algunos autores recomiendan mostrarle el mismo signo que él presentó y decirle, mire que a usted le pasa esto, por ejemplo, acostado, pero cuando se para ya tiene fuerza. Es mostrarle el signo. Tercero, explicarle básicamente cuál es el mecanismo de la enfermedad, que ya dijimos, ¿no? De pronto es que hay una alteración en las redes neuronales, entonces su cerebro está sensando cosas que los otros de pronto no le prestan mucha atención y eso le genera síntomas. Explicarle básicamente. Cuando uno le explica su diagnóstico de la enfermedad, pueden haber 2 escenarios. Uno, que el paciente no esté de acuerdo con el diagnóstico, piense que no es un síndrome funcional y él piense que tenga alguna enfermedad realmente. Y se dice que si el paciente llega a este punto y no está de acuerdo, realmente no es muy beneficioso seguir intentando terapias o tratamientos porque no suele mejorar. Entonces lo que hay que hacer es como reexplicarle, aumentarle lo de la explicación sobre su síndrome, y si no entiende aún, darle tiempo al paciente para que asimile el diagnóstico. Por otro lado, el otro escenario es que el paciente esté de acuerdo con el diagnóstico y diga, sí, listo, yo acepto que tengo este síndrome. Entonces ahí vamos ya al tratamiento más específico. El principal tratamiento cuando usted tiene síntomas motores o como una debilidad o alteración del movimiento, es la terapia física. Esa es la que más se ha demostrado. Entonces es importantísimo la remisión a fisioterapia. Segundo, si el paciente tiene síntomas no motores, cognitivos o que no sean de movimientos, es importantísima la psicoterapia, sobre todo la psicoterapia cognitivo-conductual. Y ya digamos que con una evidencia más débil se han intentado otro tipo de cosas como la hipnosis, la sedación, el darle medicamentos antidepresivos a todos o el tratamiento inclusive con estimulación transcraneana. Pero estos no tienen muy buena evidencia. Lo que principalmente tiene evidencia es 1, la fisioterapia y 2, la psicoterapia. También es muy importante entonces que el paciente, como les dijimos anteriormente, puede tener una enfermedad neurológica o también podría tener una enfermedad psiquiátrica porque dijimos que era más prevalente en ellos. Entonces hay que tratarle las comorbilidades que tenga, además del síndrome funcional. Si tiene depresión, tratar la depresión, la ansiedad, la epilepsia que realmente tenga, cualquier enfermedad que tenga se debe tratar. Y finalmente es muy importante el seguimiento por el médico que inicialmente le hizo el diagnóstico, que normalmente con este tipo de síntomas es el neurólogo.
que es teóricamente el médico que también más debería saber de este tipo de síndromes, los síndromes funcionales. Entonces es importante que el tratamiento en parte tenga seguimiento por neurología para que el paciente además no se sienta como abandonado solo a terapia, sino que sienta que su médico tratante sigue viendo. Y bueno, finalmente eso era todo sobre el trastorno funcional.